Bueno, tengo que decir que me agrada mucho estar aquí, siempre que tengo ocasión, pues me gusta venir por el colegio, porque bueno, la cabra tira al monte, ¿no? Y bueno, pues es una oportunidad interesante y me agrada, pues no sé si me gustaría poder ayudaros de alguna manera, ¿no? El recorrido que yo he seguido, pues hice químicas, estuve algún año en la universidad haciendo investigación y preparando el doctorado. Como uno tiene que sobrevivir, entré en la educación sin creer en la educación en principio, creía en la ciencia. Y bueno, los primeros años de educación me engancharon absolutamente, ¿no? Entré en un espacio de formación profesional donde los alumnos francamente estaban muy necesitados inicialmente, y la verdad es que cuando notas que con pequeñas cosas aparentemente sin importancia sacas adelante del agujero a chavales que están en el borde de la marginación, pues es muy impresionante eso, ¿no? Y la verdad es que me entusiasmó y ya no desconecté. Tampoco desconecté lo anterior, porque la verdad es que siempre es acumulativo todo, ¿no? Vale, después de un tiempo ya terminé mi tesis, la leí y tal, y bueno, coincidió con el momento de la LOCSE, que es el gran momento de la reforma. Todas las reformas, y lo digo porque ahora se acerca una, ¿no? Y son los grandes momentos de oportunidad. Cuando llegó la LOCSE, que fue la gran reforma de la educación en España después del 70, pues me llamaron, ¿no?, para formar un grupo editorial. Me pareció un poco raro porque no había pensado en esto. Y bueno, me animé y al final descubrí que seguía haciendo lo mismo, pero con mucho más impacto. Es decir, antes impactaba directamente sobre 20 o 25 niños o 30, ¿no?, algunos más. Y de pronto empiezas a impactar sobre cientos de miles, de otra manera, con otro. Y bueno, también engancha eso. Siempre que no abandones lo esencial, que es el enfoque educativo. Siempre que no abandones lo esencial. Y bueno, con el tiempo, pues efectivamente fuimos creando los primeros, cuando llegó aquella burbuja de internet, las primeras iniciativas del mundo web, pues, aquella famosa Profesnet, que pasó, bueno, estuvo ahí tantos años dando guerra, o muchos espacios para crear modelos interactivos para los niños. Y bueno, me tuve que ocupar de eso, ¿no? Fue una oportunidad muy interesante, ¿no?, de llevar el mundo desde la educación y de la tecnología y no al revés. Y ahora pues hago lo mismo, pero liderando los aspectos educativos, pero de 9 países, que es un ámbito corporativo, y me toca coordinar los equipos editoriales de los 9 países en los que estamos presentes. Estoy en el Grupo SM, es una empresa, pues somos pues unos 900 y pico personas en España y unas 1200 fuera, y por eso pues hay que estar con un pie en cada sitio, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco el recorrido. El mundo editorial, ¿qué tiene de interesante? Pues yo creo que si uno piensa en los estereotipos de las editoriales como esas empresas pequeñitas en las que hay un señor que recibe originales, si ahora dijéramos profesiones relacionadas con el mundo editorial, quizá la primera que sale es o tipógrafo o corrector, ¿no? Es lo que a todo el mundo le viene a la mente, y nosotros, de las 2000 personas que tenemos en España, tenemos un corrector, uno. Quiere decir que no es eso justo el trabajo interesante en el sector editorial, ¿no? Eso se externaliza, eso hay gente que lo hace muy bien y se ocupan de esto, hay empresas que lo hacen y se habla con ellos y se hace, ¿no? Realmente la razón para estar en el sector editorial, en mi opinión, es enfocarse al mundo educativo. Es decir, el sector editorial tradicional, de esos libritos, hay algún máster en la Autónoma que forman en este sentido, bueno, yo creo que es como trabajo para nostálgicos, ¿no? Es una cosa muy artesanal, el gran reto para la sociedad es la educación, y eso es una necesidad permanente, y entonces hay que estar constantemente generando ideas nuevas, porque es cierto que muchos modelos que tú tienes duran lo que duran y se quedan obsoletos enseguida, ¿eh? Los modelos editoriales pues son como los yogures, ¿no? Van caducando y tienes que ir incorporando otros nuevos. Pero bueno, esa es la pelea de cada día. O sea, tienes que estar constantemente reinventando el mundo. Ahora hay un momento muy interesante porque estamos en puertas de una reforma. La LOMCE. La LOMCE es una reforma extraña, la verdad. Es una reforma extraña porque la gran reforma, la LOCSE, digamos que planteaba un techo de aspiracional que estaba un poquito por encima de donde un profesor podía soñar. Es decir, pusieron el techo por encima de las ideas de un profesor. Y bueno, eso
al final genera expectativas, genera también sensación de fracaso a veces. Es verdad que luego la ley retrocede y la situación actual no ha desarrollado lo que estaba previsto, se queda un poco por debajo. La LOMCE es al revés, pone las expectativas por debajo. Entonces es una situación un poco rara, ¿no? Es decir, es una ley que tiene algunos aspectos que es como marcha atrás, y hay otros aspectos muy interesantes que hay que aprovechar. Pero bueno, en cualquier caso es una oportunidad. Es una oportunidad de cambio educativo de la sociedad, y siempre que hay una reforma digamos que puede ocurrir cualquier cosa. Se puede invertir una tortilla, el que está arriba puede estar abajo y el que está abajo puede estar arriba, se mueven muchísimas cosas, y el único problema que tiene esta reforma es pues casi la actitud del Ministerio, que es muy poco clara y que se sospechaba que iba a salir en enero del año pasado, luego parece ser que puede ser el curso 14, ahora dependiendo, el Consejo de Estado vio la reforma este viernes, ahora tiene que pasar al Consejo de Ministros y que la aprobará seguramente el 10 de mayo más o menos, pero luego depende del tiempo de trámite parlamentario. Entonces, si el trámite es el esperable rápido, pues se aprueba en julio, con lo cual entraría en el año 14, pero si se retrasan y pasa de julio, pasa la reforma un año más tarde, al año 15. Por eso digo que estos detallitos no son menores, porque suponen que una cosa empiece ya o se posponga. Incluso podría posponerse mucho, porque si en el año 15 entra la reforma un mes antes de la previsión de elecciones. Si se adelantan las elecciones y no sale el PP, pues la reforma se para, como pasó con la LOCE. O sea, quiero decir que es un tiempo interesante, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es verdad que hay muchos movimientos, todas las editoriales están movilizando recursos, como es lógico, preparándose, porque esta reforma plantea unos cambios absolutamente disparatados. Es decir, plantea cambiar todo el currículo de todos los cursos impares en el año primero que entre, 14 o 15, y todo el currículo de los años pares el año siguiente. Lo cual significa que una editorial está acostumbrada... O sea, cambiar el currículo significa cambiar todos los materiales con todas sus versiones autonómicas. Tenemos 17 currículos en España, no olvidéis. O sea, es una locura, es una auténtica locura, y no sé, las editoriales son ahora como una olla a presión, ¿no? Donde hay una tensión terrible y todo el mundo está constantemente mirando el periódico y mirando a ver en la hoja del Consejo de Estado a ver qué han dicho y cómo está el tema, ¿no? ¿Vale? O sea, bueno, lo cierto es que es un momento interesante, ¿no? Yo creo que insisto, que la oportunidad mayor en el campo del sector editorial se llama enfoque educativo, ¿no? Eso quiere decir que... Y muy abierto. Es decir, no hablamos solo de que haya espacio para pedagogos, hay espacio para muchos profesionales, yo mismo, simplemente que tengan el foco de la educación en su mirilla, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las líneas críticas que se mueven, ¿no? Pues, hombre, yo creo que el mundo del libro es un mundo que está transformándose constantemente, que quizá responde a un modelo superado en muchos aspectos. Hoy día los libros están en diálogo permanente con el mundo digital, todo lo que hay. Por tanto, no pensemos en soportes, no pensemos en libros, pensemos en modelos educativos, en secuencias educativas, en formas de enseñar de otra manera. Eso es lo que mueve todo lo que ocurre en lo editorial. ¿Qué tipo de perfiles se mueven en estos sitios? Pues tenía por aquí un mapa de perfiles para deciros un poco qué tipo de gente hay. Si digo que entre 2.000 personas o entre 1.000 personas hay un corrector, pues los 999 restantes, ¿qué son, no? Bueno, pues hay de todo, ¿no? El grueso, lógicamente, son editores. Ahora os comentaré un poquito lo que hace un editor, para que os hagáis una idea. Hay muchos responsables de proyecto, hay responsables de seguimiento, lógicamente están todos los aspectos de diseñadores, hay departamentos de investigación, como el que hablaba Julia hace un momentito, de investigaciones de mercado. Lógicamente se está haciendo constantemente estudios de mercado. Nosotros no es un departamento grande, pero a lo mejor son 5 personas, más luego toda la gente que se mueve alrededor. O sea, cada editor en una editorial viene a ser como un director de orquesta, y los músicos están fuera, con lo cual cada editor moviliza muchísima gente alrededor, ¿no? Y sobre todo hay un ejército enorme de colaboradores externos, colaboradores que hacen de todo, colaboradores que están preparando propuestas, que están enviando propuestas para
para los espacios web, que están preparando materiales para los recursos didácticos de los profesores, que leen originales y ayudan al editor, etcétera. Un editor tiene un mundo de personas alrededor, ¿no? Dentro de este grupo más tradicional, pues también están bueno, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la imagen, lógicamente, que yo creo que aquí tenemos menos representantes, pero luego hay otro mundo, eso sí, el tradicional, lo que conocemos hasta ahora, un mundo paralelo que emerge, que cada vez tiene más fuerza y que lo que hace es movilizar todo el mundo del contenido, pero en el soporte digital. Es decir, que de algún modo imaginan el mundo al otro lado de la pantalla. Y no tiene nada que ver. O sea, cuando uno piensa en la pantalla no está pensando en trasladar un papel, ¿no? Está pensando que en el mundo virtual las reglas del mundo real no son las mismas y el mundo se transforma. Y entonces no es fácil encontrar a gente que se imagine lo que ocurre al otro lado. ¿De acuerdo? Podría poner muchos ejemplos. O sea, en esta sala hay un grupo importante de gente que me están escuchando. Todos me veis a mí, pero no os veis entre vosotros, lógicamente, ¿no? No os veis. En el mundo virtual sí, todo el mundo se ve simultáneamente. Y además en esta sala la conversación funciona porque yo hablo y vosotros escucháis. Y si no hiciéramos esto, pues sería muy complicado. Si habláis vosotros yo me callo, etcétera, ¿no? Esas son las reglas para que esto funcione. En el mundo virtual, cuando eso ocurre, todo se apaga. Es decir, lo interesante en el mundo virtual es que todo el mundo hable para generar mucho movimiento y mucha interacción. O sea, las reglas son todas al revés. Podría poner muchos más ejemplos, ¿no? En un papel el blanco significa luz y tal, y el color es color. En el mundo de la pantalla el blanco es un color más, como cualquier otro, da igual lo que utilice. Es decir, por tanto, no es fácil. O sea, ahí, cuando un editor del mundo tradicional se traslada al mundo digital, pues bueno, es capaz de hacer las cosas, pero mantiene un poco del acento original. O sea, el acento se le queda. Es como cuando aprendes inglés y no eres nativo, ¿no? Se te queda el acento, se te nota que no eres nativo, ¿no? Y bueno, pues digamos que trabajamos con chicos que son nativos y tenemos que pensar en formas de hacer este componente nativo también para ellos, ¿vale? Bueno, estos son un poco los retos que tenemos. Por eso el mundo editorial yo creo que, bueno, es interesante que lo tengáis en la cabeza, ¿no? Claro, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo llego? Me preguntaba antes Roberto, ¿cómo llego yo a este mundo? Bueno, pues hay una forma normal que es llamar a la puerta de recursos humanos, ¿no? Pues llegan, como siempre, pues 1 millón de correos con currículos, etcétera. Bueno, nunca, en realidad cuando un editor tiene un problema va a recursos humanos a decirle necesito ayuda. Y hay mucha gente trabajando alrededor, con lo cual no descartéis eso. O sea, me parece interesante, ¿no? Siempre pensando no en cosas raras, sino en ofrecer colaboración. Al final se trata de tener empatía con sensibilidad educativa y didáctica, ¿no? Para trabajar. Y luego hay otra puertecita que a veces también funciona y es estar en contacto con editores de vez en cuando. O sea, los editores muchas veces llaman a recursos humanos o llaman a quien tienen cerca, ¿no? O quien conocen, es decir, se establecen redes interesantes, con lo cual el entrar en contacto también a través de LinkedIn y cosas así con perfiles editoriales también ayuda, ¿no? Ayuda porque la gente busca el camino cuando tienes una urgencia y ahora es tiempo de muchas urgencias. O sea, realmente, insisto, yo creo que desde luego la LOCSE no se pareció en nada al reto que tenemos ahora por delante, ni de lejos, vamos. Aquello fue muy escalonado, fueron muchos años para una reforma, ¿no? Y esto que se pretende ahora, si sale, es una cosa como de locos, ¿no? Pues va a haber muchas urgencias, ¿no? Y va a haber muchas situaciones de estas. Bueno, decía entonces que es muy interesante, hay un reto en el mundo editorial que tiene que ver mucho aparte de apoyar al editor, con todo lo que conecta con el mundo de la interacción. Siempre, no desde el punto de vista técnico, no interesa un diseñador Flash o en HTML5, eso vas a ir a un profesional, vas a ir al mejor, igual que no vas a ir a alguien que haga dibujitos, vas a ir al mejor ilustrador o al mejor fotógrafo. No buscas profesionales de la fotografía ni de la infografía, por eso existe ya. Hay caminos para esto, ¿no? Lo que buscas son personas que actúan como mediadores, ¿no? Que son capaces de interpretar necesidades educativas, que son capaces de trasladarlas a estos profesionales, eso es lo que hace el mundo editorial, ¿vale? Eso es un poco la línea. Por terminar, porque no sé si me he extendido mucho,
Bueno, hay 1000 perfiles, ¿no? Es decir, cuando vas al mundo digital, pues está el perfil que no es técnico, ¿no? De lo que llamamos arquitectos de la información, que no es lo mismo que arquitectos de sistemas. Son personas que imaginan cómo hay que distribuir la información. Por ejemplo, imaginaos que tuvierais que encargar una web a un sitio, ¿no? Pues, ¿cómo lo haríais? ¿Cuál es el camino que va a hacer una persona? ¿Cuál va a ser la estructura del mapa de navegación? ¿Cómo es eso, no? No es nada sencillo, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene mucha habilidad para hacer esto y que es capaz de interaccionar con los técnicos, para que un técnico, lógicamente, hacer una web es un desastre, obviamente. O sea, necesita a alguien que interprete al profesor, o interprete al alumno, o interprete al padre, y sea capaz de trasladarlo a un esquema de interacción, ¿no? Bueno, pues esos son los arquitectos de la información. Pues los gestores de contenidos, pues cada vez más nosotros trabajamos con un volumen muy alto de contenidos que se reutilizan en gran medida, ¿no? O sea, quiero decir que en los diferentes países hay muchas cosas que sirven y otras que no, pero hay bancos de imágenes globales, de contenidos globales, que se reutilizan en todos los países en los que estamos, ¿no? Pues los gestores de contenidos generan estas cosas, ¿no? Y luego hay mucho más interesante es la gente que trabaja en lo que yo le llamo el diseño interactivo, es decir, en imaginar cómo ocurre la interacción. Imaginar cómo ocurre la interacción, es decir, imaginaos que yo tengo que encargarle a un técnico, pues, bueno, una aventura gráfica es un poquito de nivel, ¿no? Pero, no sé, un interactivo, una infografía, el sistema solar. ¿Qué tipo de información le tengo que dar al técnico que no sabe nada del sistema solar, ni se imagina lo que hay que hacer, ni lo que tiene que ocurrir? ¿Cómo se la doy? Pues es una cosa muy compleja. Bueno, es muy compleja. Quiere decir que, entonces, el diseño de interacción te puede hacer una cosa brillante o no, en función de quién ha diseñado ese guión, esa especie de scripts. Es como el guionista de una película, ¿no? Pueden ser cosas muy complejas. No sé, y ya termino con esto, ¿no? Ahora mismo en los centros tienen un reto importante que se han propuesto, sobre todo los centros privados, ¿no? de la enseñanza concertada y privada, de introducir ciertos elementos de innovación en los centros. Primero probaron con las TIC, vieron que eso no funcionaba, porque no porque las TIC no provoquen innovación, sino porque mal aplicadas lo que hacen es actuar como amplificadores. Es decir, si yo hablo mal, cuando me ponen un micro que es tecnología, no me mejora. Se notará más que hablo mal, ¿no? O si ponéis unos altavoces a un gramófono de pizarra, pues no va a mejorar la acústica, se oirá mejor el ruido. ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología nunca mejora las cosas, la tecnología lo que hace es amplificar. Entonces, lo que funciona bien lo mejora y lo que funciona mal lo empeora. ¿De acuerdo? Eso es la regla de oro siempre de la tecnología. Es decir, si queréis resolver algo, no pongáis tecnología antes, primero resolverlo y luego la ponéis. Vale, bueno, pues estaba comentando que en el mundo de las tecnologías, nosotros, bueno, que las utilizamos como estos grandes amplificadores de todo lo que hacemos. Estamos planteando unos retos muy interesantes que tienen que ver, por un lado, con el aspecto del contenido, con todo lo que tiene la forma de la interacción, y que tienen que ver, por otro lado, con el mundo de la relación. Hay gente que, bueno, tiene que ver más con lo que estaban comentando hace un momento, de todo el marketing relacional o todo el aspecto de personas que dan servicios tipo social media, ¿no? A través de la web 2.0. Es decir, las empresas también tienen personas que alimentan su propio Twitter para comunicarse con los usuarios y que bueno, LinkedIn no, porque eso es muy personal, pero si el Twitter o si el Facebook o si cualquier red social tiene detrás, al final la empresa en la red social es uno más y toda la cara de esa empresa es una persona que es el responsable del social media, ¿no? Entonces al final hay que cuidarlo muchísimo porque es la ventanilla única hacia la red social, ¿no? Pues también hay ahí muchos perfiles que se mueven, ¿no? Bueno, quería simplemente decir para terminar que hay como, bueno, iba a comentar esos dos grandes perfiles, el mundo del editor y el mundo del editor TIC. Lo digo porque son como, en mi opinión, como los representantes máximos de una editorial, por encima de esa idea del tipógrafo, que no sé si existe, yo creo que no, pero bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Y esas cosas, ¿no? No, editor y editor TIC. Y sí quería comentaros, nada, dos detallitos sobre lo que hacen, para que os hagáis una idea un poco de su trabajo fundamental, ¿no? Y ya con esto termino. Un editor, básicamente, de educación, siempre estoy hablando de educación, ¿vale? Un editor de educación,
Cuando empieza, pues ayuda a los demás editores, lógicamente, pero cuando lleva un cierto recorrido y es un editor senior, lo que hace es crear proyectos editoriales. Es decir, en las editoriales, todos los materiales didácticos, las editoriales grandes, los materiales didácticos no son que un señor llega, por ejemplo, por eso esto no pediría que lo hicierais, ¿no? Oye, poneos a preparar un proyecto y cuando tengáis hecho, os lo lleváis a la editorial. La editorial dirá, estamos encantados de lo que has hecho, pero nunca aceptarán un proyecto que les llega. Es una cosa extrañísima. Si les sorprende, te apuntarán en una lista diciendo, cuando tenga una necesidad lo llamo. Pero los proyectos editoriales se crean dentro. Los proyectos editoriales los crean los editores. Los crean los editores con apoyo externo, ¿de acuerdo? Entonces ellos estudian el mercado, porque para eso está la investigación del mercado, estudian los centros, estudian los profesores, estudian el currículo y con todo eso generan su proyecto editorial. Y ese proyecto editorial se valora internamente y cuando está perfectamente definido e incluso diseñado, entonces buscas colaboradores. Buscas, oye, ¿qué autor me puede servir para esto? Y le haces una prueba. Aunque sea un autor muy consumado de toda la vida, le haces una prueba para ver si encaja en tu proyecto editorial. Porque son proyectos que se plantean como una obra colectiva. No son proyectos, aunque luego figure el autor y el pobre editor esté ahí oculto en la nada, pero bueno, eso va con el oficio de editor, es así. O sea, son proyectos de editor o proyectos de obra colectiva, ¿no? Pues el gran trabajo de un editor es imaginar proyectos editoriales. Imaginar proyectos editoriales en toda su extensión, que significa qué ocurre en el ámbito digital, qué ocurre en el papel, qué ocurre en el diálogo entre los soportes, qué ocurre si tengo que recurrir ahora al iPad y cómo llevo esto, y si tengo que ponerlo en el Raspberry, ¿qué puedo hacer con el Raspberry que da muchas oportunidades ahora nuevas y sabéis lo que es, ¿no? Este aparatito, un dispositivo nuevo que vale 25 euros, ¿no? Pero que permite programar al máximo nivel. Y se está empezando a utilizar para programar, pero permite, por ejemplo, programar un robot y tal. Pues es un dispositivo que seguramente tiene mucho que decir en educación, aunque acaba de llegar. Pues el editor tiene que ver eso, qué partido puede sacar de esto, ¿no? Entonces eso es lo que... Y eso al final, ¿dónde le lleva? A construir un gran equipo alrededor, de gente externa muchas veces, que son la orquesta. Entonces el editor, y este es el gran trabajo, hace el proyecto editorial, que es la partitura, y luego busca los músicos. ¿De acuerdo? Entonces ese es el trabajo de un editor. Cuando te mueves al ámbito TIC, que es el editor TIC o multimedia, pues y que hasta ahora pues cuando yo empecé yo, es decir que no había nadie, abrí ese espacio porque era un espacio, claro, estamos hablando del año 98 o 97, que era cuando empezaba la burbuja de internet, pues lógicamente no, esto era como una ocurrencia de empezar por ahí. Hoy día todos nuestros editores los estamos desplazando hacia el otro lado, todos. O sea, todo el mundo tiene que moverse hacia el otro lado, pero no para programar ni a eso, sino para hacer lo mismo, pero con la mirada en el mundo digital. Eso es un editor multimedia. Al final hace lo mismo, genera proyectos editoriales y luego genera ese tipo de encargos a los proveedores para que al final son como guionados, ¿no? Guioniza, digamos, toda la interacción para que gente muy diversa sea capaz de hacer cosas interesantes. Solo digo esto, os digo un ejemplo muy tonto, pero recuerdo que hace un tiempo hicimos unas aventuras gráficas muy llamativas desde el punto de vista de educación y decía, bueno, ¿y quién sabe más de esto, no? Y buscamos a programadores de videojuegos, ¿no? El programador de videojuegos era para meterlo en la cárcel. O sea, tenía unos juegos de matar vietcongs y cómo saltaban las tripas y cómo no sé qué, es una cosa espectacular, ¿no? Pero claro, le dices, no quiero nada de lo que sabes, o sea, pero porque yo pongo el alma, tú me pones la técnica, ¿no? Y entonces al final salen cosas interesantísimas juntando, o sea, el editor tiene que ser capaz de gestionar la diversidad, de gestionar gente muy diversa y sacar el elemento positivo de cada uno, ¿no? Y de esa diversidad, que es compleja porque está en tensión muy grande, salen cosas muy interesantes. De vez en cuando sale un gran proyecto. Eso es todo.